Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios para que sea el que nos hable. ¿Me escuchan claro del otro lado? Sí, Sí, Sí. hermano. sí. Muy bien, muy bien. Vamos a orar entonces. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el que nos hable y que nos instruye. ¿Sí? Padre bendito eterno que moras en el cielo, gracias porque eres bueno con nosotros, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias por tener a nuestro lado a nuestros familiares, Dios. Gracias por que de alguna manera al escudriñar tu palabra tú quieres moldear más nuestro carácter para tu gloria, Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a caminar como a ti te gusta. Padre, haz que no nos conformemos con la asistencia a las reuniones, con la asistencia a algún lugar, con la asistencia a alguna célula o con escuchar las transmisiones. No permitas que nos conformemos a eso, Dios. Haznos vivir de la manera que te agrada, Padre. Por favor, Dios, lávanos a través de tu palabra, Dios. Instrúyenos, moldéanos y que tu palabra no vuelva a ti vacía y que dé el fruto que tú esperas. Para que sea glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Amén. Ok, vamos a hablar acerca de otro peligro de la iglesia. Estamos viendo los peligros de la iglesia. Yo quiero hablar de uno. En el estudio original, este vendría siendo el último, pero añadí uno. Hace poco añadí uno. Entonces, en el estudio original, este viene siendo el último y el peligro es la falta de amor entre hermanos, ¿sí? Algo que puede arruinar una iglesia. Lo que puede arruinar una iglesia es la falta de amor entre hermanos, ¿sí? Obviamente que eso conlleva pecados, pero no son pecados escandalosos, no son pecados ahí ese de como adulterio, borracheras, quizás ese tipo de cosas. O sea, no hay esos pecados dentro de la iglesia. Eso ya lo vimos en el anatema, ¿no? Dentro de la iglesia. Ajá. Eso ya lo vimos. Damos por hecho de que cuando en la iglesia hay pecados y se permiten y se toleran y no se corrigen, no se atalaya a la gente, no hay disciplinas correctivas, no hay restauraciones, pues damos por hecho que está mal todo el asunto. Pero la falta de amor entre hermanos es tan sutil y lleva un desliz a la iglesia, a una destrucción no repentina, sino que es paulatina, lleva tiempo, pero cuando se den cuenta, ya están muertos espiritualmente. Cuando se den cuenta, ya el Espíritu de Dios ya los abandonó. Cuando se den cuenta ellos, ¿por qué estamos como estábamos? ¿Qué estaba pasando? Es porque con el paso del tiempo no cuidaron el amor entre los discípulos. ¿Sí? El amor entre los discípulos. Bueno, es importante comprender que el amor entre discípulos es básico para la vida cristiana. Es básico. Está en la iglesia primitiva. Vamos a verlo ya en Hechos, por favor, capítulo 2. Es un texto que últimamente he estado tocando mucho. Hechos, capítulo 2, ¿sí? Versículo 44, ¿sí? A 44 al 47. Alguien lo puede leer? 44 al 47. ¿Sí? Es Hechos 2, 44, 47 en voz alta, por favor, para que todos puedan oír. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok. ¿Cómo menciona el texto la conducta de los primeros cristianos? ¿Estaban en disensiones, en pleitos entre ellos? ¿Cómo ven? Ellos No. no estaban en pleitos, no estaban peleándose. Yo estoy con melón, tú con sandía, yo con la vieja el otro día. Yo soy de este pastor, tú de este. No había nada de eso. No había ni diferencia doctrinal, mucho menos. Pero la característica
ya que la doctrina era la misma, pero la característica era el corazón de estos discípulos que buscaba y anhelaba ser como el de Cristo, a tal punto de que vivían en una armonía muy preciosa, una armonía muy bonita, en donde si un hermano tenía necesidad, otro hermano que tenía capacidades o propiedades, veía a su hermano y no le dolía despojarse de lo suyo para ayudar a su hermano. Ojo, para ayudar a su hermano, ¿sí? Entonces, eso lo digo porque hay pastores que utilizan textos como esos para sacar el dinero a la gente. No, me refiero a que cuando hay una necesidad, yo tengo algo, no tengo dinero, pero tengo algo, lo puedo vender y de ahí ayudo a mi hermano o a un grupo de hermanos. Era algo hermoso y nadie tenía necesidad de nada, ¿sí? Tenían en común todas las cosas. ¿Hay amor ahí? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban pendientes de que nadie tuviera necesidad. Perseveraban juntos, no buscaban quedarse atrás. Algunos se quedaban atrás, buscaban alentarlo, animarlo a seguir perseverando. En el templo, partiendo el pan en las casas, ¿sí? En los discípulos convivían mucho. Algunos se refieren a la Santa Cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Vemos aquí muchas características, pero si somos curiosos en el versículo 47, podemos atrevernos a pensar de que Dios va a añadir más gente a esa iglesia por el corazón que tienen los discípulos de aquel entonces, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que si hay un grupo de llamados discípulos a sí mismos que no están juntos, pero no tienen en común las cosas, no le importa la necesidad de cada uno, que cada quien se rasgue con sus propias uñas, que nadie quiere despojarse de lo suyo para ayudar a su prójimo, como Cristo se despojó para ayudar a los pecadores, que unos perseveran en conocimientos, pero le da igual si otros no perseveran o si crecen, o menosprecian a los débiles en la fe, que son aislados y no tienen coinonía, no comen con alegría, no comen con sencillez de corazón. ¿Ustedes creen que un grupo de discípulos que no se ame entre sí, que no estén preocupados entre sí, que no se estén apoyando o ayudando entre sí, ustedes creen que Dios va a añadir más gente a ese grupo? ¿Ustedes qué piensan? No. No, no lo va a hacer. Y si es un grupo de 2 discípulos que va a empezar y no corregimos nuestras diferencias con perdón, aprendiendo a perdonar, a pedir perdón, y aunque yo no tenga la culpa, humillarme, ¿sí? Porque Cristo, la misericordia es misericordia. ¿Por qué? Porque aunque Cristo era el perfecto, aunque Cristo era el santo, aunque Cristo era el inocente, Él murió, Él se entregó por el pecado de otro. Y a veces nosotros nos aferramos a nuestra razón, nos aferramos a nuestra posición y queremos que otros se corrijan para poder corregirnos nosotros. No, tenemos que aprender a sufrir el agravio, tenemos que aprender a amar como Cristo ama. O sea, de alguna manera tenemos que aprender nosotros a ser sencillos de corazón, servir, amar sin esperar nada a cambio, como Cristo lo haría por nosotros. Cuando Cristo ve que cuando Dios el Padre ve que andamos como Cristo anduvo en la tierra, el Padre no va a dudar en mandarnos más almas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las almas sean atraídas por el amor de Cristo, por el amor de Jesús, ¿sí? ¿Dónde van a ver las almas el amor de Jesús? El amor que se vea entre los discípulos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé de un hermano que no vino el domingo, no vino 2 domingos, híjole, a caray, ¿por qué no viene? Porque yo sé que el hermano viene constantemente. No, pues la palabra de Dios dice que la salvación es personal. Dicen así que la palabra de Dios dice, ¿no? Que la salvación es personal. Y si es verdad que en cierta manera uno es responsable de su búsqueda de Dios, Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Pero también dice la palabra que debemos de orar los unos por los otros, debemos sobrellevar las cargas y todo lo que ahí hablamos. Pero nos da igual si el hermano desaparece. Nos da igual si el hermano desaparece. ¿Sí? Y a veces yo conozco una personita que fue juzgada y se le impidió la entrada a una congregación porque tenía meses que no se le veía, pero nunca se le preguntó y cayó en una enfermedad muy fuerte, un accidente muy fuerte, perdón. Pero nadie averiguó.
Y el caso es de que la gente cuando ve eso de ellos, dice, yo ya no regreso allí. Yo he escuchado de su propia boca de personas que dicen, yo ya no vuelvo allí. Porque ni siquiera me pregunto, hermano, que le falta madurez. Pues le puede faltar madurez inclusive. Pero si se supone que hay discípulos caminando con Cristo y ya van entendiendo la palabra, no deberían de existir ese tipo de cosas. ¿Cómo va a ser atraída la gente? ¿Cómo Dios va a meter gente a su iglesia? Cuando vea el amor entre sus discípulos. Si leemos el capítulo 3, capítulo 2, perdón, versículo... ¿Hasta qué texto les dije? 47. 47, ¿verdad? Sí. Alabando al Señor, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos, ¿sí? Seguramente podemos hacer que la iglesia aumente en cantidad. ¿Cómo? ¿Metiendo métodos mundanos en la iglesia? No. No. Simplemente resolviendo el problema de la falta de amor entre hermanos. Aprendan a amarse. Si son solo dos personas, aprendan a amarse como Cristo ama. Aprendan a servirse. Aprendan a perdonarse. Aprendan a humillarse. Aprendan a pedir perdón. Aprendan a lavarse los pies. Aprendan a caminar como Jesús. Y seguramente el Espíritu les va a mandar más gente. ¿Sí? Les va a mandar más gente. ¿Sí? Dios no quiere mostrar tu grupo ni mi grupo. Dios no quiere mostrar tu grupo ni mi grupo, ni tu célula ni mi célula, ni tu nombre ni el mío. Dios quiere mostrar a Cristo. Dios quiere mostrar a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del corazón de las personas, de los creyentes. El árbol se conoce por sus frutos, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Allá, Mateo capítulo 7. Sí, por sus frutos los conoceréis. Y si se ve que hay pleitos entre ustedes, divisiones, y un hermano está enojado con otro porque no llega a la reunión, y el otro está enojado porque en un convivio yo pedí espagueti y el otro trajo chilaquiles, y no puede ser. Entonces la gente va a ver eso, quizás se aguanta un poco porque quiero buscar a Dios, quizás soporte tus problemas, tus pleitos, tus amarguras, pero llega un momento que no te va a aguantar y se va a ir. ¿Sí? Y si en la católica lo tratan bonito, se va en la católica, aunque sea en engaño y para la perdición de su alma, se va a ir. Entonces nosotros tenemos que tratarnos bonito. El que se traten bien los hijos de Dios, como acabamos de ver en Hechos 2, 42, 44 y 47, ¿es hipocresía? ¿Es hipocresía lo que vimos en Hechos 2, 44 al 47? No es hipocresía, es amor puro. Es amor de Cristo en cada corazón. ¿Sí? Es amor puro. Entonces la gente se siente amada, y sobre todo vemos que Jesús hablaba verdad, pecado, arrepentimiento, pero también había gracia para hacer las cosas. Jesucristo nos dejó un mandamiento en Juan capítulo 13, 34. Juan 13, 34 dice nuestro Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero este mandamiento ya existía en la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya existía en la ley este mandamiento. Pero lo nuevo del mandamiento viene en la forma de hacerlo, en la forma de amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso ya estaba en la ley. La nueva forma de amar es esta: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es lo nuevo del mandamiento. Aprendamos a amar de un amor que no conocemos, que estamos en ese camino de aprendizaje. Aprendamos a amar como Jesús. Aprendamos a amar como Jesús. Jesús era alguien que si le insultabas, te amaba o te odiaba. Amado. Te amaba. Jesús era alguien que si le escupían en la cara, si le escupías en la cara, te amaba o te odiaba. Buscaba venganza, te amaba. Jesús era alguien que si lo abandonabas, si lo traicionabas, te amaba o te odiaba. Te amaba y te perdonaba, como Pedro, ¿no?
Jesús era alguien que si lo clavabas en una cruz de manos y de pies, le pusieras una corona de espinas, lo escarnecías en la cruz y molieras su carne todavía en la cruz, Él te seguía amando y perdonando. Y luego nosotros en un grupo no podemos perdonarle, hermano. No podemos perdonar cualquier otra cosita. Y eso solamente significa algo. Tenemos que aprender a amar como Jesús. Cuando Dios vea esto, el Espíritu Santo va a posar sobre esa congregación, esa célula, y se va a poder mover con libertad en vuestros corazones para actuar y atraer a la gente. Porque el Espíritu, les repito, no quiere mostrar tu grupo, no quiere mostrar tu nombre, quiere mostrar a Jesús. Quiere mostrar a Jesús. La iglesia cae en el error de perder este amor entre los discípulos. No fácilmente perdonan. Son implacables. No fácilmente soportan. Son hipersensibles y delicados. No fácilmente liberan cualquier agravio. Lo atesoran. Acumulan. Yo conozco supuestas personas cristianas. Ni siquiera quiero decir si es varón o mujer. Yo conozco supuestas personas cristianas que, hablando con ellas personalmente, es que yo tengo un problema con esta persona. ¿Por qué? Otra hermana de la iglesia. Y porque en tal ocasión hizo esto, y en otra ocasión hizo aquello. O sea, recuerda detalles, las veces, el número de veces, las fechas y las formas de cómo fue ofendida. No es capaz de liberar y perdonar. Todo lo atesora, todo lo acumula. ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo? ¿Sí? Y luego estamos, ni por mucho que oremos, ni por mucho que ayunemos, ¿sí?, van a venir las almas movidas por el Espíritu, si no aprendemos a amarnos como Cristo nos amó. ¿Sí? El mandamiento es amarnos como Cristo nos amó. Ese es el estándar, no menos. Ahí, a esa altura. Y eso a la carne no le gusta. Por eso tenemos que buscar a Cristo. Señor, ayúdame. Si un hermano te hace un agravio, tú no tienes permitido aborrecer a tu hermano. Si una hermana te comete una falta, tú no tienes permitido guardar resentimiento con nadie, menos con tu hermano. Pero luego pasa que el que ofende es un hermano de 20 años. Y eso, los que son nuevos tienden a enojarse muchísimo. Los que son nuevos tienden a enojarse mucho y amargarse mucho porque el hermano me habló fuerte, me habló áspero, me habló tosco, ¿sí? Y él tiene 15 años en la iglesia y ¿cómo va a ser posible que alguien tenga tantos años? No haya aprendido. Pues parece que ni tú tampoco. ¿Por qué? Porque pues somos llamados a amar y a perdonar, ¿sí? A mí me pasaba esto. Yo juzgaba hermanos de tiempo. Juzgaba hermanos de muchos años, hace muchos años, los juzgaba porque veía yo faltas. Pero Dios me mostró que a mí no me llamó para juzgar las faltas de nadie. ¿Sí? Dios va a resolver esos asuntos. Y son faltas menores, ni siquiera son pecados, son faltas menores, de la forma de pedir las cosas, la tosquedad, ser imperativos y no humildes, de dejarte mal en alguna cita para ir a evangelizar, de alguna forma, no son faltas así escandalosas, pero ya eran suficientes como para que uno se amargara. Y el Señor nos mostraba, así no voy a prosperar nada de lo que emprendas, no voy a prosperar nada, no voy a ir contigo, no te voy a ayudar, mi espíritu no va a estar contigo si tú no aprendes a amar a tus hermanos como Cristo los ama. Muy bien, avancemos. Tenemos la falta de amor como antepenúltimo punto ya entre hermanos, y es triste saber que uno de los más ausentes en las congregaciones, ¿sí?, es uno de los más ausentes en las congregaciones, el amor entre hermanos. Congregaciones modernas, es la falta del amor cristiano entre los congregantes, una falta de amor total por su propio hermano en la fe en cualquiera de sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Juan capítulo 3, versículo 17, ¿alguien que lo quiera leer? Pero
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo ven? Es una forma de demostrar la falta de amor entre hermanos. Dice claramente la palabra, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿sí? Y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y luego dice el 18, ¿qué dice el 18? Hijitos míos, no amemos de palabra, porque eso cualquiera lo hace, ni de lengua, amemos en ¿cómo? Sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo se llama en hecho y en verdad? Que si yo tengo bienes y veo a mi hermano que no tiene que comer, yo debo de darle de comer. Si yo tengo bienes, tengo la forma, y veo a mi hermana, a mi hermano en Cristo, que se vino a pie a la reunión y a pie se va a volver 10 kilómetros, 15 kilómetros, porque su deseo es la palabra, y yo tengo con qué, yo tengo que ayudar a mi hermano. O si tengo auto, lo voy a llevar. Si yo veo que un hermano en Cristo, la palabra de Dios dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Si yo veo que hace falta comprar medicamento por alguna necesidad que no se puede comprar al hermano, y nosotros somos un grupo de 10 discípulos, 5 discípulos, hacemos una cooperación, una ofrenda de amor y vamos y le compramos su medicamento al hermano que necesita. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó que si alguien te pide llevar una carga una milla, ve con él 2. ¿Por qué Jesús dice camina más de lo que se te pide? Y es que si no me equivoco, los romanos tenían el privilegio de que un soldado romano podía pedirle a cualquier extranjero, incluyendo judíos, lleva mi carga, y tenía que llevar una milla. Era derecho de ciudadano romano, que tú como judío, si eres judío, pues si no, te tocaba, lo tenías que hacer. Pero Jesús dice, ve con él 2. ¿Sí? Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Y a veces nosotros nos limitamos para amar. Nos limitamos para amar. ¿Sí? ¿Por qué Dios va a meter a alguien en el grupo, en la iglesia donde yo me reúno? Si cada quien se rasca con sus propias uñas, yo veo por lo mío y a mí los problemas de los demás ni me interesan. ¿Por qué Dios va a meter a alguien donde yo estoy? Dios. Yo puedo hacer esfuerzos carnales, hacer payasadas para que la gente venga a la reunión, pero no es gente salva que nunca se va a salvar. El que mete las almas a la iglesia es Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Si cada quien ve por lo suyo propio. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios? Yo conozco gente, hermanos, como el ejemplo que les puse, de gente que vino a su reunión, vino a la reunión en un camión, 15 kilómetros de su casa, y no tenía dinero para regresar. Yo conozco gente, como que Dios vive, que estos hermanos con mucha vergüenza le dice a otro, me prestas, hermanos, que no solo traje para venir y estoy confiando que Dios me va a ayudar, ¿no? Y otro hermano que también estaba en la misma situación que él, al que le pidieron, le dio a él el dinero de su pasaje de su camión, que son como 8 pesos mexicanos, 7.50, 8 pesos. Es lo que tenía, se lo dio, y él fue a su paradero de autobuses y se fue a su casa. Y este hermano, que era lo único que tenía, él se fue caminando. Eso es amor. Sí. Y su casa también estaba muy lejos. Conozco hermanos que han dividido su pan y hasta han entregado su comida y esperar hasta el día siguiente para amar y servir. Podemos dar de lo que nos sobra, pero otra cosa es dar todo lo que tienes. ¿Sí? Sí. ¿Jesús nos dio de lo que le sobra? ¿O Jesús nos dio todo lo que tenía? Hermanos, gózate, gocémonos de todo corazón y démosle gracias, Señor. Él nos amó porque lo demostró
dándonos todo lo que Él es, todo lo que tenía, lo dio por ti y por mí. Si tú no tienes inspiración para amar y servir, mira a ver a la cruz de Cristo, para que aprendas a amar, para que aprendas a darlo todo por tu hermano, para que aprendas a perdonar todo a tu hermano. ¿Sí? Amén. Amén. Nosotros podemos Amén. ir aprendiendo, podemos aprender a caminar y vamos a ver el poder de Dios. Dios quiere despertar a su pueblo, hermanos. Cristo está por venir. Cristo está por volver. ¿Sí? Y cuando Él venga, no va a venir por un grupo que se reúne y tiene buena doctrina, entre comillas. De nada nos sirve tener buena doctrina si solo amamos de palabra y de lengua y no de hecho y en verdad. Cristo no va a venir por iglesias verdaderas porque se reúnen los domingos, tienen sus actividades y tienen buena doctrina. Cristo va a ver quién aplica la doctrina en su vida para con su hermano. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Porque cuando Cristo venga, solo se va a ir gente que está aprendiendo a amar como Jesús. Amén. ¿Sí? La gente no va a entrar ningún egoísta. En el cielo no va a entrar ningún egoísta. Aunque ostente arrepentimiento, fe, poder del Espíritu Santo, santidad de Jehová, doctrinas que predicamos nosotros. Pero yo me he dado cuenta que somos muy buenos para ondear la bandera de la santidad y el arrepentimiento, pero escondemos la misma mano con que ondeamos esa bandera de buena doctrina, la escondemos cuando se trata de ayudar a nuestros hermanos. Y eso a Dios no le gusta. Eso a Dios no le gusta. Cierras contra Él tu corazón, dice. Está claro, ¿verdad? Y cierras contra Él tu corazón. O sea, es malísimo. Es tan malo como que hubiera adulterio dentro de la iglesia. ¿Sí? Es tan malo la falta de amor entre hermanos, porque no se entiende quién es Jesús, como si fuéramos una reunión de paganos, como si fuéramos unos idólatras. ¿Sí? Porque Dios nos muestra. Bienvenido, hermano Daniel, Dios le bendiga, hermano. Es tan malo. Dios quiere que aprendamos a amar como Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos que la primera forma de falta de amor, ¿cuál es? Cuando nosotros no ayudamos a nuestros hermanos en sus necesidades básicas y seculares. ¿Sí o no? ¿Sí? Son sus necesidades básicas. O sea, no tampoco te está diciendo que alguien venga y te diga, hermano, ¿qué crees? Dame un préstamo de 10,000 pesos. Y ay, se lo tienes que dar. No está diciendo eso. ¿Sí? Cómprame, hermano, una tele, ¿no? No está diciendo eso. Un coche. Lo que está diciendo es que sus hermanos tienen hambre, desnudez y no se le ayuda. No, una vez les voy a decir, hermanos, para la gloria de Dios, también sé de otros hermanos que fueron a ver unas personas que estaban visitando a unos discípulos y esos discípulos estaban muy limitados y las personas que fueron a ver eran de una pobreza extrema. Tanto que la señora caía en depresiones y los que salían a trabajar de panaderos eran sus hijos como de 12 y de 14 años. Unos chamaquitos flaquitos, desnutridos, montados en unos triciclos con pan dulce y salían a venderlo. Y esos hermanos acompañaron a esos discípulos, llegaron a esa casa y vieron que ahí estaba la familia deprimida porque los niños no habían podido vender nada, no había comida. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Los 2 triciclos, ahí un triciclo, a ver, vente. ¿Cuántos panes tienes? Tengo todos los panes. Te los compro todos. Se los compró todos al niño y le dio su dinero. El niño hace cuenta con la panadería y tuvo dinero. Y el hermano, el pan que había comprado, lo repartió entre la gente que estaba por ahí. Sí. De alguna forma, Dios nos muestra que el amor es práctico. Una vez un hermano me dijo esas mismas palabras y nunca se me olvidan. Nunca se me olvidan. El amor es práctico. ¿Sí? Dios bendiga a este hermano, donde quiera que esté. Él me dijo esas palabras. El amor es práctico. ¿Sí? No es teórico, es práctico. ¿Qué más? ¿Cómo más se demuestra la falta de amor entre discípulos? ¿Sí? Romanos capítulo 14, versículo 13.
¿Alguien que lo pueda leer? Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy bien, muy bien. Dice el texto que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El que ha leído completo Romanos 14 habla de los débiles de la fe. Y los débiles de la fe son aquellos discípulos que se tropiezan fácilmente por cosas que tienen que ver con lo secular o con el paganismo, ¿sí? Con el paganismo. Porque está hablando de los alimentos. Está hablando de cosas que por ejemplo, allá en el versículo... Allá en el versículo 1 y 2. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No contiendas con el hermanito débil. Hay discípulos que les gusta contender, que están empezando a saber Biblia y como que ya saben mucho y les gusta hablar de Biblia, o no quieren escuchar los hermanos que tienen más tiempo. Hay discípulos nuevos que están recién convertidos, están leyendo y comiéndose la Biblia, están maravillados todo lo que Dios les da, pero cuando les habla un discípulo de más tiempo, con más experiencia, no lo quieren oír, ¿sí? O lo peor que puede hacer uno es contender con ellos. No, dice, verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿sí? Otro que es débil come legumbres. Entonces, los débiles tienden a contender por ese tipo de cosas seculares. Entonces, si mi hermano le tropieza algo, yo debo de cuidar a mi hermano. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo cuido? Lo que leímos en el verso 13. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿sí? O sea, vamos a leer el 14 y el 15. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Esto lo dice un discípulo que es espiritual y maduro, el apóstol Pablo. O sea, nada es malo en sí mismo. Las cosas no son malas por sí mismas. A ver, hago la pregunta. Y es que nosotros no venimos de las drogas y nunca hemos probado las drogas. Para que nadie piense, el hermano seguramente se da sus toques. No. La marihuana es pecado. No. La marihuana como tal es pecado. No, es una planta. Tiene propiedades que la gente las fuma y los deja así viajando, ¿no? Pero es una planta a fin de cuentas. El pecado está en el corazón del hombre que malutiliza las cosas, ¿sí? Entonces, las cosas no son malas en sí mismas. Un cuchillo puede servir para picar cebolla y tomate, pero ese mismo cuchillo alguien lo puede tomar para lastimar a su prójimo, ¿sí? Las cosas no son malas en sí mismas. El apóstol Pablo dice, comer legumbres o comer carne no tiene nada de malo, dice. Pero, versículo 15, ¿sí? Pero por causa de la si por causa de la comida tu hermano es contristado o tropezado, ya no andas conforme al conocimiento, dice allí. Conforme al amor, dice. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que si yo veo que mi hermano le tropieza a comer carne, yo voy a dejar de comer carne porque tiene razón, está mal, eso va a hacer. ¿Ustedes qué creen? No, deja de comer para no hacerlo tropezar. Exactamente, no es porque esté mal. Tengo una conciencia limpia, pero yo voy a ceder no sé cómo decirlo. Yo voy a ceder la razón de mis conocimientos, de que nada es malo en sí mismo, lo voy a ceder, no pasa nada. Yo sé que si como legumbres no voy a estar ni mejor ni peor con Dios. Yo voy a comer legumbres. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Mientras lo entiende, mientras crece, yo no le voy a hacer motivo de tropiezo. Entonces, aquí yo que estoy cediendo.
Estoy cediendo a mis conocimientos. Estoy cediendo de una manera a que yo pueda insistirle al hermano y demostrarle que está equivocado y doctrinalmente y con más pasajes y con más textos. Mira, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Pero realmente, ¿qué conseguiría yo con eso? ¿Qué conseguiría yo para Cristo? ¿Quedar yo bien? ¿Demostrar que tengo más conocimientos que Él? Lo principal que es, quedar yo bien, demostrar mis conocimientos, o que mi hermano siga caminando con Jesús. Mi hermano siga caminando. Que mi hermano siga caminando con Jesús. Y esto va para los que tenemos cierto tiempo, o va para los que no tienen mucho tiempo, pero tienen bastante conocimiento. Tenemos que aprender a amarlos a todos. A todos. No porque yo tenga tiempo y tenga cierta madurez, no tengo comunión con los nuevos, con los débiles, con los que aprenden Biblia. No, tengo que tener comunión con todos. Con todos. Con los grandes espirituales, con los niños espirituales y ayudarlos a crecer. No menospreciar a nadie. A nadie. ¿Sí? No vayamos a ser como el pueblo de Israel que caminaba y los amalecitas venían por la parte de atrás y mataban a los débiles. Tenemos que preocuparnos por los que se quedan atrás. ¿Sí? Y tenemos que buscar no ser motivo de tropiezo de ninguna forma. ¿Qué estamos viendo? La falta de amor para velar por el alma de los hermanos. En primer lugar vimos que es una falta de amor por las cosas seculares, las cosas básicas, la comida, el vestido, la desnudez, y no nos interesa. Y ahí no hay amor entre hijos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí dice, es la falta de amor de velar por el bienestar del alma de nuestros hermanos, estar pendientes de sus almas, no juzgarnos a la ligera, no poner tropiezos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 18, si alguien lo puede leer también, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 18. A ver, creo que hay un error aquí. Sí, Timoteo. No hay. No hay. Vamos a ver, aquí es. Y no llega al Santiago, 18. sí, así es. ¿Santiago? Sí, Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ok, quiero aclarar un punto muy importante. El texto no está enseñando que no evaluemos la conducta de alguien y no nos acerquemos a corregirlos, a reprenderlos, a llamar la atención o animarlos o exhortarlos, porque luego hay gente que camina mal, se le acerca a uno, le dice una palabra de parte de Dios, que se arrepiente, que se convierta, y lo primero con lo que salen es: no me juzgues, porque ¿quién eres tú para juzgarme? Como dice Santiago. No está enseñando eso, sino lo que está mostrando Santiago es que realmente cuando se trata de juzgar a los hermanos, juzgar a los discípulos de Cristo, tendemos a inclusive hasta no solamente juzgar, sino hasta dar un veredicto de lo que debería pasar en sus vidas, ¿sí? Y eso no es correcto, porque ese papel no nos corresponde a nosotros. ¿A quién le corresponde ese papel? Pues a Dios nada más, ¿sí? O sea, no debemos estar hablando de nosotros unos a otros a espaldas del otro. No debemos murmurar, no debemos juzgar, ¿sí? Pero si tú juzgas, ya no eres hacedor de la ley, sino juez, ¿sí? Estamos prontos para juzgar. Por ejemplo, yo puedo decir: tal predicador está caminando mal, tal hermana está caminando mal. Y yo debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo tal parece que no quiero que mi hermano pueda restaurarse. En vez de que yo vea a mi hermano que está mal para que me quebrante y llore, que se recupere o se restaure, no lo veo así. Yo hago un juicio. Está mal. Y si puedo, cuando hablo con otro, está mal. Y yo no soy hacedor de la ley, ahora soy juez de la ley. Estoy evaluando a todos a la ley y señalando sus faltas, ¿sí?
no está diciendo el texto que no se juzgue, no se hable con alguien, según Mateo capítulo 5, Mateo 18, habla con tu hermano a solas, si te oyere, habrás recuperado a tu hermano, ganado a tu hermano, etcétera, etcétera. No está hablando de eso, sino la prontitud, el que uno se da para juzgar a la ligera a los demás, juzgar a la ligera a los demás. No tenemos que, si algo no debe haber entre hermanos, es que estemos hablando mal los unos de los otros. Si alguien entra nuevo y te escucha a ti, que tienes tiempo en la iglesia, hablando mal de otro, lo vas a ahuyentar, vas a hacer que se vaya de ese lugar. Porque si hablan entre ellos que tienen tiempo, ¿cómo será conmigo? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, hay personitas que de alguna manera simulan una preocupación por sus hermanos, pero realmente lo que quieren es hablar mal de sus hermanos. A mí me ha tocado que gente venga y me diga, hermano, tengo una preocupación muy profunda por fulano de tal, o por fulana de tal. Ajá, y sí, pues es que yo la vi hacer tal cosa y como que no me pareció correcto y pues no sé, yo pienso que está mal, ¿no? Y no la primera vez, la vez pasada vi que hizo lo mismo y hace 2, 3 años vi que hizo lo mismo. Y no sé, hermano, ¿cómo puede estar sirviendo de esa forma? Yo cuando escucho eso, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. ¿Por qué? Porque cualquiera quien conoce la escritura y sabe que su hermano tiene un problema, sabe que debe de acercarse con él, ¿sí? Lo que menos debe de hacer es divulgarlo. Por ejemplo, Mateo 18 dice, si tu hermano pega contra ti, ve y habla tú con él a solas. No dice, habla a los hermanos y coméntalo y divúlgalo. No, háblalo a solas para no envilecerlo. Si esté equivocado, no hay que envilecerlo, ¿sí? Y todavía falta que se juzgue si de verdad él está equivocado o el que está equivocado es el que acusa. La palabra de Dios dice que justo parece que primero aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. O sea, cuando se ama, no se busca juzgar a la ligera y menos llegar a un veredicto, ¿sí? Hay que dejarlo, hay que apartarnos de él. Al contrario, tenemos que tener una preocupación por la restauración de nuestros hermanos. Hay veces tenemos el texto muy famoso, de la apostasía de Hebreos. A ver. Hay un texto que nosotros aplicamos mucho para la gente que se extravía. Bueno, ojalá y no sea así, ¿no? Pero parece que la gente se alegra en aplicárselo a los que se apartan de Cristo, ¿sí? A los que se apartan de Cristo. Y en vez de tener una preocupación, pues la aplican. Es Hebreos capítulo 10, versículo 26 hasta el 29. ¿Quién lo puede leer? Hebreos capítulo 10, versículo 26 hasta el 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. Y más adelante dice, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Este texto, cuando alguien se aparta del camino, de entrada ni nos preocupamos, de entrada ni le vamos a buscar, porque ya se perdió el hermano, decimos, ya se apartó, ya se desvió. No hay dolor en el corazón. Este texto nos está enseñando que cuando alguien se aparte, deberíamos de aplicarle esa parte. ¿O qué nos está enseñando ese texto? Ese texto, Dios lo puso en la Biblia para que yo se le aplique a alguien que se apartó. ¿O ese texto para qué es? Para uno mismo. Ese texto es para uno mismo. Así es. Ese texto, es que es bien fácil aplicar los versículos a otros, ¿verdad? Pero ese texto no es para aplicárselo a otros. Ese texto es aplicable a mí.
De hecho, las palabras que siguen hasta abajo, hasta el final, son palabras de aliento, de que no pierdan la esperanza, que tiene grande galardón, o sea, que sigan adelante, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, o sea, que permanezcan, que permanezcan, permanezcan. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma, o sea, son para uno mismo, es para preservar, para seguir adelante, o sea, el texto, lejos de buscar hundir a una persona, para decir, ya se apartó, ¿sí? Con el tal ni aún comáis. Entonces, y es que es disciplina correcta de 1 Corintios 5, pero esos versículos tenemos una tendencia a aplicar al que se pierde y no hay dolor. Ahora, ya concluimos. El versículo no está allí para aplicárselo a otro, sino está allí para aplicármelo a mí mismo, que tenga temor de Dios y que Dios quiere que no retroceda nunca. ¿Cierto o no es cierto? Dios no quiere que retroceda nunca. Se los dejo de tarea. Analicen todo el Hebreos capítulo 10 y te das cuenta que es un texto para uno mismo y te invita a temer a Dios y a perseverar, perseverar, perseverar. Adelante, 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 adelante. No es para hundir a otro. ¿Cuándo o qué versículos podríamos utilizar cuando alguien sí se extravía? Ahora sí vamos a hablar de otro y de un hermano extraviado. De un hermano extraviado, un hermano que está caminando mal, que está murmurando, chismeando, está hablando mal de ti, mal de donde te reúnes, está buscando destruir la obra, está amargado, está haciendo y deshaciendo para perjudicar, está desviado en el pecado, en lo que tú quieras. ¿Qué texto aplica para alguien así? Bueno, en la Biblia hay un texto. Santiago capítulo 5, por favor. Alguien que lo pueda leer. Capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Está hablando de ti mismo o está hablando de otro? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias. Ese versículo, ¿a quién se lo está aplicando? ¿A un inconverso que nunca conoció a Cristo? ¿O a alguien, como dice el 19, que se extravió de la verdad? ¿A quién se lo está aplicando? Es un hermano que caminé con él y ahorita está caminando mal. Una hermana que caminé con él, con ella y ahorita está caminando mal. Es más, hasta es adversaria de nosotros y nos habla mentiras de nosotros. ¿Qué dice la Biblia si tienes un adversario? ¿Qué te dice Jesús si tienes un enemigo? Tienes que amar a tus enemigos. Amarlo y orar por ellos. Y tienes que orar por los que os ultrajan. Y no solamente eso. Dice Santiago que si alguno de ustedes, dice, se ha extraviado de la verdad, como da a entender, ponte en el lugar del que se extravía. Como dándote a entender, ponte en el lugar del que apostata. Levante su mano el que quiera apostatar. Yo no quiero levantar mi mano. No quiero levantar mi mano. Levante su mano el que quiera apostatar. No, pues ninguno, ¿verdad? Apartarse de la fe de Cristo y regresar al mundo. No, nadie quiere, ¿no? Pero si alguno de entre ustedes, eso te incluye a ti y me incluye a mí. ¿Cómo te gustaría ser tratado por los hermanos si te apartas de la verdad? 5, del 14 al 20. No, pues que me la aplique, ¿no? Ahí 1 Corintios 5, ¿no? Y sí hay motivo y eso tiene una explicación de cuándo aplicar con uno, con el tal ni aún comáis. Sí hay una explicación. Pero aquí es algo diferente. Yo me pongo en el lugar del que se extravía, dice, y alguno le hace volver. O sea, uno de sus hermanos lo busca o se lo encuentra, habla con él, con la ayuda del Espíritu Santo lo hace reflexionar, hace que se arrepienta. ¿Sí? Hace que se arrepienta. ¿Cómo combinamos, cómo entendemos junto Hebreos capítulo 10 y Santiago 5, 19, 20? ¿Se contradice la Biblia entonces? Porque dice que no hay más sacrificio ni expiación por el pecado. Es más, también otra parte dice que porque es imposible los que una vez conocieron. ¿Qué creen ustedes? Yo he llegado a una conclusión en lo personal.
Apostatar es algo muy duro, muy difícil, muy malo, porque se hace con conocimiento, no en ignorancia. Y a veces nosotros nos pensamos que nuestros hermanos que pueden apartarse ya están perdidos, ya hay ni remedio y no hay dolor. Pero no es así. No es así. Santiago nos da a entender de que hay posibilidad. Es muy, muy, muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Es muy duro, pero no es imposible. A alguno le hace volver del error. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué le va a pasar a esa alma? Se salvará de la muerte y todos los pecados que hizo con conocimiento y cubrirá multitud de pecados. Si este discípulo regresa al reino, digamos que era un pastor, predicador y cometió pecados graves de lujuria, adulterio, y ya no puede volver a predicar o pastorear, pero está ahí escuchando la palabra, ayudando a los nuevos ministros, qué sé yo, y está perseverando, y si entra al cielo, va a entrar al cielo puramente por gracia. Solo por gracia va a entrar. Porque toda su vida, sus actos de pecado apuntan para el infierno. ¿Cuánto más si sabía quién era Cristo? Si entra al cielo, cuando vuelva del error de su camino, ¿sí?, y se cubren sus pecados, es puramente por gracia. Es por amor. No es porque se lo ganó. Nadie se gana el cielo. ¿Sí? Nadie se gana el cielo. Es por gracia. A veces nosotros pensamos que el hermano que se extravía ya no tiene retorno. Ay del día que seamos tentados o seamos zarandeados como trigo por el diablo. Dios no quiere que nos apartemos, porque si tenemos un pensamiento implacable, quizás a la manera como juzgamos a los demás, Dios nos juzgará a nosotros y será implacable con nosotros. Pero si tenemos misericordia y oramos por los que se apartan, por los que nos ultrajan, Dios guardará nuestras almas. ¿Sí? Dice la palabra que Dios se mostrará misericordioso. ¿Para con quién? Para con el misericordioso. Para con el que hace misericordia. Así es. El que hace misericordia, Dios tendrá misericordia de él. En el Mateo 18, que habla del problema de los discípulos, habla con él a solas. Ahí mismo está la parábola de los dos deudores. Ahí mismo está la parábola de los dos deudores. En Mateo 18 es un capítulo que habla de cómo resolver problemas interpersonales. Desde la enseñanza de que quiera ser mayor tiene que ser como un niño, la palabra de los dos deudores, lo que pidieras en mi nombre yo lo haré, y la solución de problemas, de conflictos entre discípulos. Es un capítulo que habla de cómo resolver problemas. El amor entre hermanos hace que yo busque la mejor forma de resolverlo. Mi hermano se extravía, yo si fuera yo, Señor, yo quisiera que tú me busques. Bueno, sale el deseo de ir a buscarlo. Me rechaza, me hace cara feo, me avienta los perros, pero yo voy a tratar de buscarlo. Bueno, es el deseo de Cristo de restaurarlo. ¿Sí? Y si no hace caso, si no se convierte en su maldad, se va al infierno. Pero no va a ser porque le faltó amor. Va a ser porque no quiso hacer caso. ¿Sí? No quiso hacer caso. Entonces, hay perdón. Y cuando no nos preocupamos por las almas de nuestros hermanos, pues es una muestra clara de que no hay amor. No hay amor entre los discípulos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? No, hermano, gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver otro punto donde se demuestra la falta de amor entre hermanos. La falta de amor por el abandono de la iglesia a quienes trabajan en la obra. El abandono de la iglesia o lo de los discípulos de quienes trabajan. Y esto es un fenómeno que hay en las iglesias. Así como hay una iglesia, hay 50 miembros, de esos 50, 20 son salvos, y de esos 20 salvos, solo 5 van a orar. ¿Sucede o no sucede esto? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Sucede. O sea, tristemente pasa esto. ¿Sí? Hay 50 miembros en la congregación que van al domingo,
Los 50-20 son salvos y en el día de la oración solo van 5 o 7. No van los que son todos salvos. Algunos no pueden por cuestiones físicas y de salud, pero otros que sí pueden, no, simplemente no lo hacen. Eso está mal. Bueno, otro fenómeno muy parecido es de que hay discípulos que por amor a Cristo y a la obra se entregan de lleno, se consagran, pero los otros pueden ir viendo cómo sus hermanos se gastan y ellos les da igual. No hay ninguna clase de apoyo. Ninguna clase de apoyo. O sea, no hay, hermano, voy contigo, te acompaño, no necesitas que te ayude a alguien, hermano, yo voy contigo. ¿Qué te parece si tú descansas esta semana y yo voy a repartir folletos esta vez, hermano, etcétera? O sea, no hay. ¿Sí? Yo conozco un varón que trabaja de su propio oficio. Él puede comprar y hacer cosas, mejorar su casa, pero no lo hace y vive en condiciones muy sencillas y todo lo que gana lo junta para viajar cada 2 semanas, 3 semanas a otro estado, que está a 3 horas creo, predicar la palabra, quedarse unos días, discipular, regresar, volver a trabajar, volver a hacer de sus gastos, volver a juntar sus gastos de su propio empleo, privando a su familia quizás de una mejor casa, un mejor piso, un mejor carro, supliendo todo lo necesario, obviamente, para ir y predicar y volver, y parece que la iglesia no está interesada en servir, en ayudar. ¿Cómo vemos esto? Porque cuando uno dice, hermano, yo te ayudo, yo voy, nos juntamos a orar por esta obra, hay amor entre discípulos. Ya vimos, número 1, por las necesidades seculares. Número 2, porque no velamos por el alma de los discípulos. Número 3, porque hay un abandono a la obra de unos pocos. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Ese yo lo voy a leer. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Dice la escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido un cuidado que tenías de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, escuchen lo que dice el apóstol: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo participaron los de Filipos en las pruebas del apóstol Pablo? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué hacían con el apóstol Pablo? Le daban una especie de apoyo y soporte cuando él tenía necesidad. No estoy diciendo mande sus ofrendas a Mérida, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sí, porque hay que aclarar las cosas. Estoy diciendo que si alguien está haciendo la obra, cuando usualmente alguien ama a Dios, gasta de lo suyo, gasta de su cartera, gasta de su dinero, de su cuenta de banco, toma de ahí una ofrenda para comprar jamón, queso y repartir sándwiches, repartir Biblias o predicar el evangelio, comprar una bocina, un megáfono, de lo suyo lo hace. ¿Sí? Y tenemos que aprender a despojarnos de lo nuestro y a nosotros mismos, porque una cosa es dar, otra cosa es darse, cuando se trata de ayudar a hermanos en la obra de Dios. ¿Y cómo es posible que alguien que esté trabajando en la obra lo haga solo y hay 4 o 5 hermanos allá? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Y no estoy hablando de la obra de Mérida, vengan los recursos para Mérida. Estoy diciendo entre ustedes. ¿Entre ustedes conocen gente que está haciendo la obra? ¿Los conoces? Ok, ¿estás involucrado? ¿Estás involucrada? O que trabajes solo, hermano. O que trabajes sola, hermana. Porque tú tienes que aprender a darte. Y a darse. El apóstol Pablo dice, nadie participó conmigo sino ustedes, dice. Verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, no busco regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, ellos al ofrendar, pues, lo contaba como ofrenda a Dios, aunque suene extraño, así es.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que cuando una hermana le dice a otra, hermano, te ayudo a visitar, ¿y qué te parece si llevamos tortas? Y yo pongo los panes. Ok, hermano, yo pongo el jamón y el queso. Y otro, yo pongo la mayonesa. Y yo doy un garrafón de café. Y yo pongo los desechables. Y vámonos en misericordia. Dios dice, olor fragante enviasteis, sacrificio acepto, agradable a Dios. Donde no solo uno trabaja, trabajo una iglesia unida. Entre ustedes aprendan a servir así. Aquí nosotros tenemos que aprender a servir así. Las transmisiones que se veían en Mérida fallan mucho en Mérida, ¿verdad? Sí. Pues voy a aprovechar, ¿no? Quizás está de más, pero quiero aprovechar. Esto, Dios movió un corazón. Es un aparatito que va en la computadora, se quita el aparato viejo, se pone el nuevo. Y debe funcionar de maravilla, primero Dios. Oh, ¿ya no se va a ir la señal, hermano? Primero Dios ya no, hermana. Ya no. Porque la señal del miércoles se fue porque la computadora se congeló. Se atoró porque ya no daba más. Y eso, digamos que es un cerebrito chiquito y esto es un cerebrote grandote. Sí. Pero eso, ¿de dónde sale? Esto sale del corazón de alguien. Yo quiero, dice. Sí. Y entre ustedes, eso entre ustedes, piensen y oren, Señor, vamos a hacer la obra, tengan el corazón de ayudarse, de amarse, de servirse. En la predicación del miércoles hablamos un poquito de Moisés. Moisés oraba por su pueblo y habían dos ahí, Ur y Aarón levantándole las manos. Uno le trajo la silla y otros luchaban. Todo el pueblo en conjunto trabajando, Dios respaldando y dando la victoria. ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? Ver el poder de Dios, se los aseguro, ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer esto, otros que tengan el mismo sentir se van a juntar y mientras más discípulos con el mismo sentir tengan, es una bomba lo que Dios puede hacer con muchos discípulos en el mismo sentir, con el mismo corazón, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero trabajar en la obra, en la viña del Señor, quiero trabajar en el campo junto con mi hermano. Sí, hacer la obra. Versículo el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde. Versículo 19, mi Dios suplirá todo lo que os falta. O sea, ellos al dar de corazón, Dios los va a ayudar. Conforme a sus riquezas en gloria, no solamente lo material, sino obviamente lo espiritual, sobre todo lo espiritual. Al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo lleva a adorar por el corazón de los discípulos en la forma de amar la obra, a Dios, al hermano Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es bueno que ustedes piensen, ¿cómo puedo demostrar el amor a mi hermano? Ves a un hermano en la obra solito. Hay hermanos que dicen, hermano, voy a predicar en el hospital, ¿quién me acompaña? Nadie dice nada. ¿Sí? Nadie dice yo. ¿Sí? Bueno, ahí va el hermano solo. Cuando venga el Señor, los va a llamar a unos, los va a poner a la izquierda y a la derecha, conforme a los talentos. El Señor le va a decir uno, me dices 5, aquí tienes 5 más. Entre el gozo de tu Señor. Y ya lo vimos, ¿verdad? Cuando venga el otro, es que yo no pude, Dios me daba miedo, me ponía nervioso. Al siervo inútil, dice el texto. Tenemos que tener corazón para servir, para amar a los hermanos. Y en ese asunto, entre ustedes, ¿sí? Entre ustedes. Porque es más fácil, escuchen bien, es más fácil, porque gente lo ha dicho. Hay unos que lo han hecho, pero no es el punto y a veces se le invita muchas veces a revocar. Y a veces tanta la insistencia que suceden excepciones. Es más fácil decir, hermano, te envío una ofrenda porque tú eres esto. Es más fácil hacer eso que amar al que tienes al lado. Sí.
porque a veces la gente puede pensar que se adquieren favores espirituales o ventajas espirituales si se dan las ofrendas a un grupo o a un ministro. Y no es así. No es así. En la parábola del buen samaritano, a que Dios te pone en tu camino debes de ayudar. Y si es tu hermano, más. Si es en la obra, también hay que participar. La falta de amor por el abandono de la iglesia a quienes trabajan en la obra. Es triste saber de hermanos que tienen que valerse por sí mismos todo el tiempo para la obra. Van a predicar, los hermanos van a predicar un grupo de hermanos y de su camión. Y el hermano tiene un trabajo muy sencillo, muy sencillo. El hermano trabaja, no sé, a lo mejor, qué sé yo, él trabaja de vigilante, con todo respeto al oficio, ¿no? Un trabajo muy sencillo, o trabaja no sé, de albañil o algo, pero de ahí saca sus recursos y se va a predicar, predicar. Y nadie dice te acompaño, nadie dice hermano toma una ofrenda para los pasajes, nadie. O llega el hermano y tiene que irse tarde, hermano yo te llevo, yo te alcanzo, o, hermano aquí hay un cuarto para que descanses y duermas y te vayas descansado tranquilo otro día. No hay. Este es saber de hermanos que tienen que valerse por sí mismos todo el tiempo para la obra del Señor, y no se ve una iglesia partícipe de esas obras. Se conforman solo con reunirse, mientras que unos pocos se gastan y gastan de lo suyo. Incluso se limitan a sí mismos, a sus familias, por amor a la obra del Señor. No hay ni un solo hermano que ore por ellos o los tenga siempre presentes sus oraciones. Es lo peor, que ni siquiera en las reuniones de oración bendice el hermano que esté haciendo, ni siquiera se acuerdan del hermano haciendo la obra. No hay ningún hermano o hermana que le diga, hermano, yo te apoyo con algo. ¿Cuánto poder puede haber en una iglesia donde se aman, no solo con palabras, sino con hechos? Dios prospera a esa iglesia. Dios prospera a esa iglesia. Dios prospera a esa congregación. ¿Sí? Si nosotros buscamos un texto, por favor, Juan 3:18. A ver. Primera de Juan 3:18, perdón. Primera de Juan 3:18. Es lo que leímos hace rato. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. ¿Cómo ven? Vamos a concluir. El diablo busca meterse en la iglesia de muchas formas. Si no mete el evangelio y la prosperidad, mete una herejía. Los peligros de la iglesia, ¿no? Una falsa doctrina. Si no mete el evangelio de prosperidad y no mete una falsa doctrina, mete el mundo, la mundanalidad. ¿Sí? Mete un tipo de legalismo. Mete la falta de servicio. ¿Sí? Mete ahí el institucionalismo en la iglesia, la formalización, la centralización del poder, enseñorearse al rebaño para destruirla. Y si no, uno de sus métodos muy eficaces para destruir la iglesia es hacer que los discípulos se dejen de amar mutuamente, de manera práctica. De manera práctica. Hacer que los discípulos se dejen de amar. Sí. Vamos a orar y concluimos. Y luego comentamos. Vamos a orar. Padre bendito y eterno, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Enséñanos a amarnos, Dios. Enséñanos a amarnos, a perdonarnos, a servirnos, a negarnos unos por otros, a ser partícipes de aquellos que oran, a ser partícipes de aquellos que hacen la obra. Ayúdenos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ayúdanos, Padre, de veras a sufrir el agravio, a amar y a perdonar los unos por los otros. Ayúdanos a amarnos como Cristo nos ama, Dios. Ayúdanos, Padre,
a tener un amor sacrificial por los hermanos. Ayúdanos, Padre, a reflejar a Cristo en nuestras vidas, de tal manera que tú hagas que cada vez más gente se añada al cuerpo de Cristo, Dios, donde se pueda ver tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todos los que están enlazados, Dios, que escuchan tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Amén.